Bien, mis estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos a cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio a la clase, a la primera clase de la unidad número 2, ¿no es Noches. cierto? Cada vez está más cerquita la meta de ustedes de convertirse en bachilleres. Vamos a continuar entonces para que este camino sea todo un éxito. Entonces, sin más que decir, el tema o los temas que vamos a revisar hoy tienen que ver con progresiones geométricas y también vamos a revisar la aplicación, la resolución de problemas relacionados con perímetro y área. Muy buenas noches, Fernanda, bienvenida. Está mal, Taylor. Mira lo separado que haces. Profe, buenas noches. Disculpe, no se le escucha. Tiene todita la razón, estaba desactivado el audio. Bueno, la presentación del tema, ya les dije, tenemos que revisar lo que es la aplicación de progresiones geométricas, también la resolución de problemas relacionados con perímetro y área. En estas dos temáticas nos vamos a enfocar hoy. Empezando por lo que son las progresiones geométricas. ¿Qué nos dice en su definición? Progresiones geométricas es una sucesión, una secuencia en la que cada término se obtiene del anterior multiplicando siempre por un número llamado razón. En este caso tenemos una secuencia numérica, ¿no es cierto? Lo primero que tenemos que hacer para aplicar la fórmula general es encontrar la razón. La razón es aquel patrón por el cual se multiplica, es decir, aquel número constante por el cual se multiplica el siguiente valor para obtener el siguiente, y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí el primer número es el 2, ¿no es cierto? Para obtener el siguiente, ¿por cuál tengo que multiplicar? Por el 2. 2 por 2, 4. 4, para obtener el siguiente, tengo que multiplicar por 2 mismo. El 8. Para obtener el siguiente, tengo que multiplicar por 2 mismo. Entonces, aquí que vamos identificando ya el patrón, es decir, el número constante por el cual debemos multiplicar el término anterior para obtener el siguiente. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32 y así sucesivamente hemos identificado una razón de 2 en esta progresión geométrica. Vamos en esta progresión de aquí. ¿Cuál es la razón? A simple vista. ¿Cómo identificamos ahí la razón? El 5, listen. Muy bien. El 5, ¿no es cierto? Es el número por el cual debo multiplicar el anterior para obtener el siguiente. Ya, dentro de las progresiones geométricas nosotros utilizamos algo llamado el término general para resolver los mismos. Entonces, el término general tiene los siguientes elementos. Como lo podemos ver acá, a sub n es igual a sub 1 por la razón elevado a la n menos 1. ¿En dónde? A sub 1 corresponde a qué? Al primer término de la progresión. La razón es lo que tenemos que también buscar, como ya lo hicimos en la diapositiva anterior. La n es el término que estamos buscando, es el término que se nos da en el ejercicio para que busquemos. El término general de una sucesión geométrica se calcula a partir del primer término A1 y de la razón. ¿Ya? Entonces, el término general permite calcular también cualquier término de la sucesión sin necesidad de calcular los anteriores. Aquí tenemos un ejemplo de progresión geométrica que nos dice hay el término 8 de la siguiente progresión. Entonces, de esta progresión tengo que hallar el término 8. Primerito que vamos a tener claro la fórmula, ¿no es cierto? El término general. A sub n.
Luego, A sub 1 que corresponde al primer término. En este caso, ¿cuál es el primer término? El 3. Ubico el 3. La razón. ¿Cuál es la razón? El número que se repite de manera, el patrón que yo he identificado por el cual tengo que multiplicar el anterior para obtener el siguiente. En este caso tenemos una razón de 2. Y n es el término que estamos buscando. ¿Qué nos pide? El término número 8. Basándonos en esto, nosotros ya podemos aplicar la fórmula de término general, que nos dice que a sub n es igual a sub 1 que multiplica a la razón elevado a la n menos 1. Entonces, a sub n, ¿qué es n? El término que nos pide buscar. Entonces ya no voy a colocar en el siguiente paso, no voy a colocar a sub n porque ya sé que el número de término me piden el número 8, ¿no es cierto? Es igual a sub 1. ¿Cuál es mi a sub 1? El primer término de la sucesión. Entonces coloco el 3, que multiplica a la razón. En este caso ya hemos identificado la razón de 2, elevado a la n menos 1. ¿Qué valor toma n? 8. Continuamos, es el valor que estamos buscando. 8 menos 1. ¿Ya? Entonces, a sub 8 va a ser igual a 3 por, ¿qué tengo acá? Una resta en este exponente. 2 elevado a la 8 menos 1, 7, ¿cierto? Entonces vamos a continuar. A sub 8 es igual a 3 que multiplica, ¿qué tengo aquí yo? Un ejercicio de potencias, ¿no es cierto? En donde tengo la base y el exponente. El exponente, recuerden que es el número, me indica el número de veces que yo voy a multiplicar mi base, ¿ya? Entonces, el 7 me está indicando que mi número 2 va a ser multiplicado 7 veces. Quiere decir que vamos a resolver este ejercicio de potencia y me va a quedar el 128. No sé si aquí me hice entender. ¿Ya? Para obtener el 128 lo que hice es resolver este ejercicio. ¿Qué me indica que voy a multiplicar 7 veces el 2? 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32 por 2, 64 y por 2, 128. Y ahí me sale el 128. ¿Ya? Entonces, A sub 8, para hacer el siguiente proceso, A sub 8 es igual a 3 que multiplica a 128. Me da un término A sub 8 de 384. Entonces, de esta progresión, el término 8 va a ser 384. Estimados estudiantes, no sé si está claro. Hasta aquí, por favor, me confirman. Sí, ¿Tienen profesora, algún- hay una sí? pequeña confusión. ¿En Entonces, dónde está la cuando, o sea, confusión? perdón, solo aplicamos, lo siento, solamente aplicamos la fórmula, ¿verdad? Sí, únicamente tiene que aplicar la fórmula y encontrarlo, cada Pero parámetro que indique en la basado, fórmula. permiso, pero basado solamente en la sección, o en este caso, AN, o sea, la octava, o el Sí, número aquí le pide equivalente, 8. En otro ejercicio se le puede pedir el término 7. Eso es indiferente. Ajá. dependiendo del número base, ¿cierto? Sí, dependiendo 9, del 8, número que le 7, sí. solicite. Aquí. Ok, gracias. Disculpe. No se preocupen. A ver, mis estimados estudiantes, vamos a resolver este ejercicio, ¿ya? Vamos a resolver este ejercicio y me van a colocar en el chat qué resultado les queda. ¿Qué tienen que hacer primerito? Aplicar la fórmula general, el término general, encontrar cada uno de los parámetros, la razón, el término A1 y, bueno, en este caso se pide hallar el término número 8 mismo. ¿Ya? Hagan captura, no sé, del ejercicio y les voy a retroceder para que se guíen en el anterior. Y les leo en el chat, ¿ya? Les leo en el chat las respuestas. ¿De acuerdo? Sí, la publicidad se utiliza procedimientos como órdenes y que indirectamente amenazas para que la Retrocédale, por favor, señorita. Gracias. Listo.
Listo, van a guiarse en este ejercicio, mis estimados estudiantes, y leo en los chats los resultados. Muy bien, ya tenemos, a ver, una, dos respuestas. Vamos a esperar un ratito más para ver de sus demás compañeros, ¿ya? Licenciada, me enrollé, es tan sencillo, pero me enrollé, no entiendo el pedacito o sea, estamos buscando la geometría directamente de cuál de directamente de estos números, porque realmente me enrollé aquí. ¿No será que no escuché bien? Hay un audio interno que choca, entonces no escuché bien, me enrollé, parece. Estamos buscando el término 8. A ver, mis estimados estudiantes, estamos buscando en este ejercicio el término número 8. Ok, exactamente es igual al anterior, ¿cierto? ¿Sí? Únicamente en qué varía. En la razón. Porque la razón es 8, o sea, igual la razón es 3, ¿cierto? Sí, ahí está el problemita. Voy a tener que leerlo en el gráfico directamente. Licenciada, por favor. Ya, vamos a esperar un minutito y empezamos, ¿ya? A revisar. Espero por lo menos que un estudiante más me envíe. Ok, yo estoy todo lo que usted
Bien, ya tenemos 3 respuestas. Muy bien, Sonia. Cindy. Vamos a ver en qué se nos dificultó. Mi estimada Graciela. Bien, entonces como les dije, básicamente es igual al ejercicio anterior. Tenemos que sacar los datos. Un segundito. Ya tenemos que sacar los datos. A1 es el primer término. En este caso, A1 es 3, ¿no es cierto? Tenemos una razón también, una razón de 3. ¿Por qué? Porque vamos multiplicando 3 por 3, 9 por 3, 27 por 3, 81 y así sucesivamente. Y n, que es el término que estamos buscando, efectivamente nos dice que sea el término número 8. Entonces aplicamos en la fórmula general que me dice a sub n. Pero ya voy a colocar a sub 8, ¿no es cierto? Es igual a sub 1. Mi término 1 es 3, por lo tanto ubico el 3. Que multiplica a mi razón. Mi razón en este caso también es 3 elevado a n menos 1, elevado a 8 menos 1. ¿Ya? Entonces, continuamos con el siguiente paso. A sub 8 es igual a 3, que multiplica Entendido, a 3 entendido. elevado a la Ya séptima. lo ¿De dónde entendí. sale el 7? Del 8 menos 1. Ya lo entendí, perfecto, Muy gracias. bien. Es que hay un audio interno, disculpe licenciada, hay un audio interno que confunde cuando está escuchándose su bella voz, entonces no puedo encontrar Debe ser porque choque. estamos 4 profes ahorita activos, pero ya voy a hablar un poco más fuerte. Ya, entonces, ahora ¿qué tenemos que hacer? Resolver el ejercicio de potencias que tengo en esta parte. ¿Ya? ¿Qué me indica mi 7? Que el 3 voy a multiplicarlo 7 veces. Si yo sí lo multiplico 7 veces, me da 2187. Y ahora sí, multiplico 3 por 2187 y obtenemos un valor final de 6561. Bien, hasta aquí hemos llegado con lo que son las progresiones geométricas. Recuerden ustedes que tienen la clase. Tienen la clase para volver a revisar si gustan. Y bueno, también para resolver las preguntas de la clase en vivo que vamos a ver más adelantito. Ahora vamos a ver de manera rápida lo que es perímetro y área. Para ello primero tenemos que hablar un poquito de lo que es un rectángulo. Y el rectángulo nos dice que es una figura geométrica que tiene 2 dimensiones, ¿ya? La altura y la base. ¿Ya? La base es el lado en el que se apoya, es decir, la medida del largo. Tenemos que tener en cuenta que exactamente la misma medida de la base inferior va a tener la base superior. Exactamente la misma medida de la altura del lado izquierdo va a tener el lado derecho, ¿ya? Si hablamos de un rectángulo. El perímetro es la suma de todos los lados de una figura, es decir, cada lado de una figura tiene un número y ese número representa cuánto mide cada lado, mientras que el área es un método para calcular las figuras. Básicamente estamos hablando de un concepto métrico que permite asignar una medida. Ahora vamos a ver un ejemplo. Resolución de problemas relacionados con perímetro y área. Ejemplo número 1. ¿Qué nos dice? La base de un rectángulo es el doble de su altura. ¿Cuánto mide la base en centímetro si el perímetro es 120? Entonces aquí primero tenemos que analizar. Tenemos un rectángulo, ¿no es cierto? Ya, la altura del lado izquierdo es igual a la altura del lado derecho y se representa con la letra A, ¿no es cierto? Y la base superior y la base inferior. Entonces, primerito de la altura, no nos está diciendo nada, queda A y A. Pero lo que sí nos está diciendo es de la base. La base de un rectángulo es el doble de su altura. ¿Ya? Entonces la base va a ser el doble de su altura, de A. Por eso lo identificamos con A. Va a ser el doble de A. Tanto en la parte superior como en la parte inferior. Ya les dije, la misma medida de la parte inferior es de la parte superior. ¿Ya? Entonces, dice cuánto mide la base en centímetro si el perímetro es 120 centímetros. ¿Qué tengo que buscar aquí? La medida de la base. ¿Ya? ¿A qué es igual mi base? Mi base me dice que es igual
a 2A. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es el doble de su altura. Entonces, la altura la identifico como A y la base como 2A. Pero para yo poder despejar esto, ¿qué tengo que hacer primerito? Necesito saber cuánto equivale mi A, en letrita A, ¿ya? Para ello, en el ejercicio me dice que el perímetro es 120. Entonces, la suma de todos los lados me va a dar igual a un perímetro. La suma de todos los lados es igual a ¿cuánto? A 120 centímetros. Entonces, lo que yo tengo que hacer aquí es sumar todos sus lados. 2A más 2A más la altura que es A y más la otra altura que es A. Y esto va a estar igual al perímetro que me dan la medida del perímetro, que es 120 centímetros. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a agrupar, todos son términos semejantes, por lo tanto puedo sumar todos sus lados con sus alturas. 2 más 2, 4, más 1, 5 y más 1, 6. Recuerden que cuando tengo una letra solita en un término, se sobreentiende que la unidad le está acompañando. Digo se sobreentiende porque nunca se coloca 1A o 1X o 1Y, ¿ya? Siempre se lo toma de esta manera. Entonces, 2 más 2, 4. 4 más 1, 5 más 1, 6A. Me va a quedar aquí 6A es igual a ¿cuánto? A 120 centímetros que me dio el perímetro en el mismo ejercicio, ¿no es cierto? Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Yo necesito saber mi valorcito solo de A. Necesito saber cuánto equivale a. Por lo tanto, necesito despejar esta incógnita que viene a ser la altura. A es igual a 120 centímetros dividido para 6. El 6, como está con la A multiplicando, pasa al siguiente miembro a dividir. Entonces, 120 dividido para 6, si yo divido 120 para 6, pues me da a 20 centímetros. Entonces, A en este ejercicio ha sido igual a 20 centímetros. ¿Ya? Pero yo, recuerden que yo lo que necesito es mi valor de B, pero para buscar B, para encontrar B, necesariamente tengo que tener el valor de A, por eso hago este paso. Ya, entonces ahora sí vamos con lo que nos compete, que es directamente B. El valor de B es igual a 2A. Ya. B va a ser igual a 2 y en vez de A, como yo ya tengo el valor de A que es 20, pues coloco 20 centímetros. Entonces, la base ha sido 40 centímetros. ¿Ya? Cuando la altura es de 20 centímetros, mi base ha sido de 40, que es justamente lo que nos pide el ejercicio. ¿Cuánto mide la base en centímetros? ¿Sí queda entendido? Me gustaría escucharlos. O si no, pregúntenme cualquier duda que tengan aquí. Porque déjenme ver cómo estamos con el tiempo, pero el siguiente ejercicio lo van a realizar ustedes. Aquí vamos a escribir otro exponente. ¿Qué nos dice? La base la base de un rectángulo es el doble de su altura. Únicamente vamos interpretando la teoría y colocando en el gráfico. ¿Ya? Primero nos está pidiendo que cuánto mide la base. Entonces, base va a ser igual a 2A. ¿Ya? Y para obtener pues el resultado final, tengo que necesariamente saber el valor de A, que es lo que saco acá. ¿Ya? ¿Mediante qué? Mediante la suma de todos sus lados del rectángulo y luego despejo A y ya aplico en esta formulita de acá. B es igual a 2A, B es igual a 2, como ya tengo mi valor de A, únicamente multiplico 2 por 20, 40. Entonces me queda 40 centímetros. Estimados estudiantes, me gustaría saber si me hice entender en este ejercicio. Sí, pero no, como dice la música, sí, pero no. Está un poquito, bueno, sería que podríamos hacer otro, licenciada. Ya, es que el último preciso es para que lo realicen ustedes. Me gustaría saber aquí en qué parte de pronto Tan se perdieron. maluquita. O sea, sí, hagamos otro, please. Para eso es el vivo. A ver, vamos a ir resolviendo entonces el siguiente también entre todos, ¿ya? Ya, por favor. Tenemos otro ejercicio que nos dice, la base de un rectángulo es el triple de su altura. ¿Cuánto mide la base en centímetros y el perímetro ahora cuánto es? 190, ¿no es cierto? Primerito vamos a ver los lados.
¿Ya? Entonces los lados tenemos el primer lado, A, y la base, ahora ya no es 2A, sino es 3A. ¿Por qué? Porque es el triple de su altura. Entonces el doble es con 2, ¿no es cierto? El triple es con 3. 3A, la altura solo es A, y la otra base también es 3A, ¿no es cierto? Entonces, la base aquí ha sido igual a 3A. Ya. Yo necesito despejar A para saber cuánto equivale a y poder obtener una respuesta en números. Y la altura A. ¿Qué vamos a hacer? Sumar todos sus lados, ¿no es cierto? 3A más 3A más A y más A es igual a 190. ¿Ya? Entonces yo sumo 3 más 3, 6. 6 más 1, 7, más 1, 8. 8A es igual a 190. Ya, pero ahora yo necesito despejar mi incógnita, necesito despejar mi A en este caso. ¿Cómo lo voy a hacer? Pasando el número que acompaña a el coeficiente numérico con la operación contraria. En este caso el 8, aquí está multiplicando, lo paso a... ¿ya? Entonces mi A se queda solita y es igual a 190 dividido para 8. A es igual a 190 dividido para 8, me da 23,75 centímetros. Entonces ahorita yo ya tengo un valor de A que tranquilamente puedo ¿qué? Reemplazar en B. ¿A qué equivale B? B equivale a 3A, pero ahora como yo ya despejé la incógnita, ya puedo reemplazar en términos numéricos. B es igual a 3 que multiplica a mi altura y mi altura es equivalente a 23,75 centímetros. Entonces, cuando mi altura es 23,75 centímetros, mi base ha sido igual a 71,25. Más 2. Les ayudo con el más 2. ¿Qué más necesitamos? Listo. Ahora sí que he hecho una serpentina. En verdad voy a decir. Pero fue más despacio que les estoy explicando. Mis estimados estudiantes, vamos No, a ir a las está preguntas. licenciada, está muy bien. Vamos a ir a las Simplemente creo preguntas. que hoy día no es mi día, pero bueno. Vamos a ir a las preguntas de la clase en vivo, ¿ya? Sí, en este momento ya Porque sabe que se nos acaba el tiempo. ¿sí la visualizan la plataforma? ¿Se pueden? Me avisa por favor quién ya determina. Sí, para desarrollar la tabla. Ya. Vamos al tercero. Tienen 2 minutos y nos tendrán para desarrollar la tabla en la presentación, ¿sí? Muy bien. Vamos a las preguntas. ¿Qué nos dice las preguntas de la clase en vivo, mis estimados estudiantes? La primera. La primera nos dice, toda secuencia ordenada de números reales recibe el nombre de... ¿Qué nombre recibe toda secuencia de números reales? Operación. No, esto lo vemos en la primera diapositiva. Sucesión. Muy bien, Sucesión. muy bien. Recibe el nombre de sucesión, ¿ya? Vamos con la siguiente. El término general de una sucesión geométrica se calcula a partir del primer término A1 y de la razón R. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Falso, ¿por qué? Ese es el término general. El término Verdadero. general. Verdadero, ¿no es cierto? Muy Verdadero, bien, el correcto, término verdadero. general se calcula a partir de la razón y del primer término. ¿Ya? Entonces vamos a darle clic en terminar intento. Mis estimados estudiantes, y ya tienen ustedes la primera, las primeras preguntas de esta segunda unidad resueltas. ¿Ya? Listo, mis estimados estudiantes. Licenciada, Para una mí, pregunta, claro, si no dígame, mi molestia. estimado Edison. Dígame. ¿Este está en la álgebra de Baldor o de González?
¿Perdón? ¿Estas operaciones están en Baldor o González de Mancil? ¿En Baldor? Ya, en términos generales. Sí, porque está bonito, pero al mismo tiempo cuadrado. No se No me encuentra en dejo el rodar. álgebra de Baldor. Ya, licenciada. Bien, mis estimados Muchas gracias. estudiantes, sin más Gracias, son muy para... elegantes, gracias. Dígame, Fernanda, le escucho. El compañero será que puede escribir el nombre del libro que nombró aparte del álgebra de Baldor. De Oh, Mancil. González de Mancil. Esa es una álgebra un poco más difícil, un poquito más difícil que la de Baldor. O sea, yo la he disipado antes, pero recuerdo que estamos recordando. Entonces esto pues es muy interesante. Me gustaría que lo aprendan. Y otra álgebra, pero no sé si la puedo estudiar aquí. Pero es interesante. Más que nada González de Mancil y Baldor. Sí, mis estimados estudiantes, ayúdenme con su camarita, ¿ya? Necesito una foto de ustedes para mi informe, por favor. Les agradezco muchísimo. Qué gusto, qué gusto. Algunos los estoy conociendo apenas. Muchas gracias. Fernanda, qué gusto. Qué gusto verlos a mis futuros bachilleres. Bien, mis estimados estudiantes, para mí como siempre un gusto compartir con ustedes. Espero que tengan una semana llena de éxitos. Un fuerte abrazo. Será hasta la próxima. Se cuidan. Hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias. Buenas noches. Que pasen bien. Chao compañeros, chao, chao. Bye. Bye.